Buenos días, tardes o noches. En esta ocasión vengo a hablar sobre el tema de IP. Como tal, una IP, bueno, el significado de IP es Internet Protocol, que al español es protocolos de Internet, o reglas o normas. Como tal, una dirección IP es una dirección que jerarquiza Se trata de un estándar que se emplea para el envío y la recepción de información, así como también generar una dirección acerca de y jerarquización jerárquica de la red que se está ocupando. Como tal, existen dos versiones, la IPv4 y la IPv6. La IPv4 se remonta a 1983, que fue cuando se creó, a la fecha. La IPv6, de esa no tengo una fecha exacta, pero es la que más se ha ocupado desde 2004 y la que más se ocupa en algunos países, no en todos. Solo los países que tienen el recurso económico para mejorar sus dispositivos de cómputo. Como tal, la IPv4 se divide en 5 categorías, que son A, B, C y D y E, que son A, B, C, son para gente normal, en el sentido de que nada más son estudiantes, trabajadores de oficina, nada más. La D y E son más para personas que se dedican a la investigación acerca de clima, o también para el estudio del clima, ya sea para detectar sismos, huracanes, y eso lo hacen más que nada supercomputadoras, las cuales las supercomputadoras abarcan cerca de un aproximado de supercomputadoras. Son dispositivos enormes con un montón de procesadores que se dedican a manejar grandes cantidades de información, y son las que ocupan las categorías C y D, E y E, D y E. Como tal, el número máximo de usuarios de la IPv4 el número máximo que ocupa la IPv4 son 255.255.255.255. Es la cantidad de IPs disponibles para los usuarios normales. A la actualidad solo quedan un espacio para 33 millones. Y como tal, pues se quiere emplear ya las IP versión 6, por lo mismo de que la población está aumentando y cada vez se están ocupando todas las redes y las IP restantes. Muy bien, otra cosa que he de agregar es que el número que acabo de decir, 255.255.255.255, es como tal, son octetos del código binario, o sea, 0 y 1, nada más. Y es el número máximo ya en número binario. También son octetos porque abarcan 8 dígitos del código binario, es decir, un byte, que abarcaría hasta el 128, y eso viene siendo la IP. Es Internet Protocol versión 4. Bueno, en eso hay 5 clases, de la clase A a la E. Vamos a hablar en este caso solamente de la clase A a la C, las 3 primeras. Las otras 2 no, porque sí se utilizan, pero solamente para personas más avanzadas. Bueno, habiendo de esto, la clase se determina dependiendo del número de redes con las que se cuente. Si se cuenta de un número de 0 a 127, estamos hablando de una clase A. Si es de 128 a 191, clase B, y de 192 a 223, clase C. Bueno, aquí hay que recordar que la dirección IP está compuesta por 4 octetos, 4 bytes o 32 bits, llámenlo como quieran. Bueno, la clase A utiliza un octeto, la clase 2 utiliza 2 octetos y la clase C 3 octetos. ¿Y esto para qué me sirve? Esto funciona al momento de que te pidan determinar el número de host de cierta red. Te deben de dar como datos la dirección IP, la clase y un número de red. Bueno, es a donde regresamos.
lo primero que se tiene que hacer es la transformación a binarios de toda la dirección, y hecho esto, dependiendo de la clase, va a ser el número de octetos que se van a utilizar. Si es clase A, se va a utilizar un octeto; si es clase B, se van a utilizar 2, y clase C 3. Esto se utiliza para determinar el host, porque, bueno, si es clase A, se hace la suma del primer octeto, y eso determinaría la red. Los otros octetos que sobran será el host. En el caso de la clase B, 2 son para la red y 2 son para el host. Lo mismo, se hace la suma de los números activos de ambos, por separado obviamente, y se obtiene el número que nos están pidiendo. Y en el de clase C, lo mismo, se utilizan 3 octetos para el número de red, y el octeto que sobra sería para el host. Bueno, para esto hay que tener en cuenta que hay ciertas reglas. Las reglas son las siguientes. En clase A vamos a iniciar teniendo un número binario de su lado izquierdo. Debe de iniciar, para ser considerado clase A, con un 0, para ser considerado clase B con un 10, y para el clase C el 110. ¿Y qué pasa si en el dado caso los números binarios no coinciden con la regla que nos están pidiendo? Hola amigos, pues yo les voy a enseñar a rastrear una IP. Bueno, primero, para clasificar o para entender qué clase tiene cada IP, es dependiendo de la red y el host que tengan. Esto quiere decir que, bueno, cuando es clase A es cuando la red llega a 128, bueno, permite hasta 128 usuarios, y en el host es de 16 millones en adelante. Bueno, ¿y cómo sabemos o por qué se le denomina en clase A de 0 a 127? En el octeto le caben, si no me equivoco, 256, porque un número no se activa. Eso quiere decir que llega hasta 120 algo. En clase B llega de 128 a 191, pero de ley siempre se tiene que activar la primera casilla, que en este caso sería 128. Eso porque todos los números sumados de la casilla dan 256, y el primer número de 128, que es la primera casilla, y desde ahí empieza. Obviamente llega hasta, si no me equivoco, la clase C se activan dos números y empieza de 191 a 255, y ahí ya se activan dos casillas, que son las dos primeras, que en este caso será el 128 y el 64. Así podemos diferenciar una IP. Bueno, para entender la IP se le conoce como IPv4, que son ahora sí que las más comunes, las que todos los humanos, ahora sí que toda la gente ocupa. Y después viene el IPv6, que ese por lo general son para, ahora sí, más avanzado, pero súper avanzado. Y son como redes que a lo mejor casi no se llegan, o no se le llegan a dar un número tal, porque sería extenso. Pero bueno, obviamente para sacar una IP se necesita muchísimo, así que por lo general siempre se ocupa el IPv4. Y bueno, para sacarlo ahora sí que una IP de algún usuario, sería tener el host y la red, por lo que, bueno, serían 4 octetos. Clase A solo la red ocupa un octeto y el host ocupa 3, mientras que la clase B ocupa dos octetos para red y 2 octetos para host, y la clase C sería al revés, que sería octeto para el host y 3 para red. Y bueno, así creo que se denominaría. Después sería sacar como su binario, ¿no? Pues si te dan el red 250 y algo, 256, tienes que sacar el número binario y después tienes que acomodarlos en los octetos. Y obviamente si no alcanza se termina con un 0. Al igual que el host también se le tiene que sacar el número binario y acomodarlo del host, ahora sí que en el host, que en este caso sería, creo, el principio de derecha a izquierda, que bueno, no sé si estarán viendo un ejemplo en pantalla, pero así más o menos se va a sacar el host. Y bueno, no el host, el binario, y después la IP. Y bueno, yo creo que eso sería todo de la IP.